Ya, a ver, muy bien muchachos, a ver, hasta ahí tenemos los dos ejemplos planteados, ejemplo uno y ejemplo 2. Ya, como continuación de la práctica del laboratorio, tenemos dos archivos donde el primero obviamente hace un análisis y contempla solamente a los tres campos, donde se encarga de hacer un análisis y eliminar los valores perdidos, los registra, mejor dicho, en función de esos tres campos. Sin embargo, con el ejemplo 2 procesamos la data de esos tres campos, pero filtramos, consideramos que bajo este ejemplo únicamente se encarga de eliminar las filas de los datos perdidos ubicados en una columna. ¿Y cuál es la columna? Total hijos. Ya, ¿de acuerdo? Hasta ahí, como ustedes verán, es una forma, pues, de quedarte y, obviamente, tener data limpia, ¿no? Ya. Pero, ¿cuál es el problema de esto? Que estamos eliminando datos. Se está eliminando datos. Y si son demasiados datos, podríamos tener eh, problemas de precisión cuando manejemos un algoritmo. Entonces, de repente, en muchos casos, lo importante sería conservar los datos. ¿Está bien? Conservando los datos, pero no borrándola, sino reemplazándola. Entonces, para ello podemos usar la función replace, ¿no? Entonces, voy a hacer una copia de este ejemplo, del ejemplo 2, ejemplo 1, y voy a crear un tercer archivo. Vamos a llamarla ejemplo 3. Ya, ¿ok? A ver, tenemos ahí la línea primera que se encarga de llamar a pandas, a ver las librerías convenientes. Estamos leyendo el archivo de Excel. A ver, verificando acá, ¿ya? A ver, por ejemplo, acá vamos a filtrarla ya vamos a considerar solamente la columna total hijos. Ya, supongamos ¿de acuerdo? Entonces quiero que procese únicamente esa columna, no más. Ya, por lo tanto ahora lo que voy a hacer es la función dropna ya no va. Porque la función dropna, como ustedes saben, se encarga de borrar. Y yo no quiero ahora borrar, quiero reemplazar, quiero modificar. Y habíamos indicado que para poder reemplazar, ¿está bien? Habría que, bueno, evaluar los datos que teníamos en la fuente y usar ese dato que sirva de reemplazo para los valores tardíos. O si no, podría ser el valor medio, ¿no? El promedio, ¿no? O en todo caso, si fuera una variable discreta, sería algo así como un texto que se repite de manera más frecuente. Ya. Entonces, para ello, por ejemplo, lo que voy a hacer es ¿cómo capturo la media, ¿no? ¿Cómo capturo la media? A través la variable es df, ¿no? Allá, df, corchete. Fíjate, voy a evaluar solamente la variable total hijo. Ya, df, corchete, ¿está bien? Entre apóstrofe comilla, voy a colocar esta variable, este campo, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, de él voy a calcular la media. Calculo la media, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora calculo la media y ¿qué más? A ver, calculo la media de ese data frame y lo voy a
guardar en una variable. Supongamos prom de promedio. Ya, ¿de acuerdo? Ya. Ahora voy a hacer que de esos datos, de esos datos perdidos, ¿está bien? Vamos a reemplazarla, a ver. Entonces, acá ojo, calcula el promedio, la media. Ya, ahora lo que voy a hacer es que una vez que encuentre datos perdidos sobre él, ¿está bien? Que no lo borre, sino que lo reemplace. Que reemplace los valores perdidos en función del promedio de ese data frame. Ya, entonces para eso coloco, bueno, nuevamente todo esto. DF, que es el data frame, acá identificas al campo, ¿está bien? Punto, a ver, estaremos usando lo mismo que está en la diapositiva, por favor. Data file, acá colocamos el nombre del campo, punto, y el método que se va a encargar de reemplazar, replace, ya, replace, ya, voy a reemplazar, aquí, a ver, voy a reemplazar a los valores perdidos. Entonces, ¿cómo identifico los valores? ¿Recuerda la función replace cuántos parámetros tenía? ¿Cuántos parámetros tenía la función replace que comentamos así es, dos, ¿no? El primer parámetro, ¿a qué correspondía? Camavilca, Panduro, Aliaga. Ya, efectivamente acá tenemos, el primer parámetro es el valor a reemplazar y el segundo parámetro el nuevo valor, ¿no? Ya, entonces para eso, ¿cómo encontrar, por ejemplo, acá, cuando vas a usar esta función replace, cómo encontrar eh, los valores que quiero cambiar? Ya, a ver, los valores que quiero reemplazar. Entonces, mira, a ver, acá vamos a usar una nueva función, ¿ya? Y a ver, por ejemplo, acá vamos a usar la librería, acá arriba, import numpy. Vamos a darle un alias, np. Ya. ¿Para qué sirve esa librería? Bueno, en realidad esa librería NumPy sirve, bueno, es una extensión en realidad de Python, ¿no? Que te da soporte para manejo de vectores, matrices. ¿Y por qué? Lo que pasa es que a través de esa librería voy a llamar a una propiedad que te permite identificar a valores perdidos, para que identifique a los datos perdidos. Ya, entonces para eso, acá tengo la función replace, y acá pongo np punto, y acá le dices nan, ya, nan. Perfecto, le estoy indicando con él que reemplace los valores perdidos de quién, de este campo, de esta variable. Ya, perfecto, que reemplace los valores perdidos de este campo. Ya, ahora, ¿con qué valor? ¿Con qué lo va a reemplazar? Supongamos yo le doy de manera arbitraria 20
quiere decir que todos los valores perdidos ahora lo va a cambiar por 20, ¿no? Podría hacer eso cuando es de repente es un texto o un número, que es un dato que se repite más, ¿no? Sin embargo, pero en la línea anterior yo calculé el promedio. Entonces ahí reemplazo con el promedio. Es una de las, eh, era uno de los puntos, una de las sugerencias a aplicar en la primera diapositiva que comentamos, ¿no? Ah, ya, perfecto. Entonces acá lo guardo en una variable. Supongamos de que hago el destino sería resultados 3, ya, resultados 3. ¿Qué más? Entonces para eso obviamente la variable de, bueno, R vamos a poner acá R1, ¿no? R1. Que lo mande a destino, salvamos y acá vamos a ponerle archivo 3. Ya, a ver, hagamos ese cambio. A ver, vamos a verificar aquí. Archivo 3 creado correctamente. Voy al archivo 3, resultado 3. Y miren acá, por favor. A ver, verifiquemos aquí. ¿Dónde está el archivo, la data en sí? Acá voy a verificar el archivo de clientes. Mira, acá está, mira. Primer dato, 1. Luego acá está en blanco, valores perdidos. Y luego acá, por ejemplo, hay 2. No se ve, profesor. No se ve, profesor, Ahí va, a disculpa. ver. Acá está. Ahí está el archivo de Excel. A ver, veamos, mire. ¿Se vio la ejecución, no? No. Ya, a ver. Vamos a momentos, supongamos este archivo. Ya, mira aquí ya. Yo al ejecutar este programa dice archivo 3. Vamos a correrlo a ver. Otra vez. Profesor, disculpe. En el código de la línea 9, el np.nan, ¿qué cosa hacía? Ya, a ver, un momento. El archivo está abierto, por eso, un momentito, me está lanzando ese error. Ya, a ver acá. Ya, perfecto. Entonces, aquí, un momento. Ya, a ver, aquí, ya lo borré. En la línea 9, lo que hace es identificar bajo la variable NP, bajo NP, que es el alias que identifica NumPy, que es una extensión de Python que trabaja Sí, sí, con la librería. con
¿con qué? Con arreglos, matrices y también te provee diversas funciones. Entonces a través del método replace lo que hago es identificar bajo la función NaN los valores perdidos. Busco los valores perdidos. Los valores perdidos, o sea, en blanco, por dicho. ¿De quién? En blanco. Sí, en blanco. Del total hijos. De Ah, ese ok, campo, ok. ¿no? De ese campo, ¿no? Entonces, busco los valores en blanco en este campo, en esta variable. Vale. Y esos valores en blanco los reemplazo por el promedio, ¿no? Bueno, no necesariamente tiene que ser promedio, ¿no? Puede ser un valor absoluto también, ¿ah? Sino que estoy considerando como una de las sugerencias que aplica o que dan a conocer de que se debe de dar, ¿no? Un promedio. Entonces, por ejemplo, acá ejecuta el ejemplo 3. Ya, profesor, listo. Gracias. Ajá. Al ejecutar el ejemplo 3, dice archivo 3 creado correctamente, mira. Ahora, al abrir ese archivo, mira, si yo tengo la fuente de datos, no sé si se está visualizando el archivo de Excel, creo que sí. Ya. Yo tengo, por ejemplo, mira, en la columna total hijos, primer registro 1, de ahí está en blanco. De ahí empieza todavía con la fila 29 más o menos con 2, con el valor de 2. Entonces, a todo eso que se está considerando, mira, voy acá al archivo 3, mira, 1, que debería estar en blanco, pero ahora lo está reemplazando con el promedio. ¿Está bien? Y abajo recién empieza con 2. Eso es lo que hace, ¿no? Para conservar la data, ¿está bien? Para conservar la data, pero obviamente necesito que esas celdas tengan algún contenido, entonces puede ser el promedio, o si usas, puede ser cualquier valor absoluto. ¿Ya? Eso es para que puedas conservar, pues podríamos tener tanta información, entonces no conviene eliminar. Ya, perfecto. Ya, supongamos, a ver, veamos, a ver, un ejemplo 4, ¿ya? Un ejemplo 4. Voy a hacer una copia de este ejemplo, de cualquiera de ellas, a ver. Ejemplo 4. A ver, veamos aquí, ejemplo 4. Ya, igual, leemos el archivo, ya, ¿de acuerdo? Leemos el archivo y, por ejemplo, nosotros ya queremos procesar todos los campos. Ah, ya, perfecto. Entonces, obviamente, ya no va la opción file, la opción columna. Ya, ¿de acuerdo? Listo. Ya, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a ver, vamos por partes, ¿ya? A ver, creo que, por ejemplo, por acá, a ver, para ir por partes, supongamos, a ver, quiero resumir los valores perdidos, a ver. Vamos a poner, a ver, un print, ¿ya? Esto lo voy a borrar, de ahí lo pongo, ¿ya? No hay problema. Primero para verificar los datos que tenemos. A ver, por ejemplo acá, print, voy a poner acá, le digo resumir los valores perdidos. Los valores perdidos, los valores perdidos totales. Ya. Entonces, por ejemplo, en una variable, se me ocurre una variable R1, voy a poner ds, que es el dataframe, punto is na. ¿Está bien? Y acá le digo, por ejemplo, la función sum, que lo que hace resume los valores perdidos totales.
Y acá vamos a darle un print. Vamos a fijar el valor, un momento. Ejemplo 4. A ver, vamos a verificar acá primero los datos, el valor que está emitiendo. Ya, miren acá por favor, ¿ya? ¿Qué nos indica acá? A ver, en el archivo 2, mira, en Firdney hay otros 2, aquí hay 1, 2, 3, algo así. Y a ver, veamos por aquí, mira. 1, a ver, miren aquí, Customer aquí, ¿qué más es el otro campo? Un momentito, quiero verificar esto. La data que... el archivo, veamos aquí, uno es el código, ubicación geográfica, código alterno, a ver, tenemos ya, a ver, miren acá por favor. Miren, ¿qué es lo que se me está mostrando aquí? Dice, resume los valores perdidos totales. Me dice que en el campo código de cliente hay 2 valores perdidos. Se puede considerar algo así como 2 celdas en blanco. Y si tú verificas el archivo de Excel, bueno, mira aquí, en la columna A, que es código de cliente, hay 2 celdas que están pintadas de color amarillo, que es lo que está en blanco, ¿no? ¿Ya? Estamos, ¿no? Perfecto. Y así, mira, el otro, a ver, veamos el otro campo, dice ubicación geográfica, solamente hay uno. Verifica si efectivamente es uno. Solamente lo que está en la fila 18. ¿Está bien? En el otro campo, por ejemplo, a ver, acá en el campo First Name, mira, First Name hay 2. Aquí hay 2, mira. First Name hay 2. La fila 2 y fila 18. Mira, y en además, veamos por ahí, creo que hay mayores datos en blanco. En blanco es lo mismo que decir null, por favor, ya, a nivel de Excel al menos. En blanco es lo mismo que decir null. Por ejemplo, en la quinta columna me sale tantos. Mira, acá, mira, 7.838, ¿por qué? Porque es un valor null. Null es lo mismo que blanco. Cuando es null, el sistema Python lo considera como un dato en blanco. Entonces, de la misma manera, mira, por ejemplo, tú puedes verificar otros campos. Ingreso anual, supongamos, creo que hay 2. Ingreso anual hay 2, si no me equivoco. Ahí está, mira. Ingreso anual 2. Ya, total hijos hay 26, mira, hay 26 celdas en blanco. Ya, ahí está, mira. Total hijos, 26 celdas en blanco. ¿Ya? ¿De acuerdo? Estamos, ¿no? Ya, ¿ok? Ya. Eso, hasta ahí estoy resumiendo los valores perdidos totales por campo. ¿Está bien? Ya, perfecto. Ahora, quisiera, a ver, veamos aquí antes de exportarla. Hasta ahí tengo los valores perdidos, ¿ya? A ver, por ejemplo, acá vamos a darle un print. Y acá vamos a indicarle, por ejemplo, quiero obtener los valores duplicados. Obtener valores duplicados. Ya, eso lo guardaré en una segunda variable. Y acá nosotros ponemos data f de data frame, ¿no? De f. La función, ahí está.
Nick, esta es la función que se encarga de obtener los valores duplicados. Valores duplicados, y acá voy a poner print R2. Mira, vamos a verificar acá. 104. Ya, ¿qué nos indica ahora aquí? Mira, dice que en código de cliente, a ver, valores duplicados. 18.484. ¿Hay cuántos valores duplicados? Mira, no sé si efectivamente se repite esa cantidad. A ver, veamos una columna mucho más, más corta. A ver, soy el cliente. Ubicación geográfica, mira, 337. O acá a ver, otro, por ejemplo. A ver, mira, tienes la variable género. Tengo dos. Hay dos valores duplicados, dos valores dos grupos de datos, mejor dicho. Dos valores que se repiten. ¿Está bien? Por ejemplo, acá hay ingreso anual, 16 valores que se repiten. O sea, ahí lo que estoy haciendo es obtener los valores duplicados. Ya, ¿de acuerdo? Ahora, a ver, veamos. Algo más interesante aún. Yo quisiera, por ejemplo, obtener la cantidad de... Toda la información que tenemos corresponde a clientes. Y yo quisiera obtener la cantidad de veces que un cliente aparece en la data. ¿Ya? Quisiera obtener, por ejemplo, la cantidad de clientes, cantidad de veces que un cliente aparece en la data. Por ejemplo, ¿para qué serviría eso? Y yo quiero obtener la cantidad de veces que un cliente aparece en la data. Para saber, pues, qué cliente me compra más. O, por ejemplo, por ahí, hoy, considerando que sea una lista de empleados, quiero saber quién es el empleado que vende más. Por ejemplo, ¿no? Que se repite más. O, por ejemplo, ahí, en una lista de productos, el producto que se compra más. ¿Qué producto es que me provee más bueno, que me suministra el proveedor, ¿no? Entonces queremos visualizar la cantidad de veces que un cliente aparece en la data. ¿Está bien? Ya. Entonces para ello voy a poner acá df, que es el data frame, punto, acá ustedes van a usar group by. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Le dices agrupado. En este caso, vamos group by. ¿Cómo, a ver, cómo podría identificar el cliente que aparece más en la data? Probablemente a través de su código. Si el código del cliente se repite, porque es el campo clave, asumo, ¿no? Entonces, voy a poner acá, by igual, y ahí vas a poner el nombre del campo. Código de cliente. ¿Ya? Código de cliente. Customer key. ¿Ya? ¿De acuerdo? Hasta ahí estoy agrupando, ¿para qué? Estoy agrupando por ese campo para saber la cantidad de veces que un cliente aparece en la data. Ya. Muy bien. Entonces acá, de ese agrupado por él, o agrupado por él, voy a hacer que procese toda la información. SAI. ¿Está bien? SAI. Ya. Ahora, efectivamente, queremos ordenar los datos. Supongamos aquí, tengo una opción que me pide ordenar. A ver, sort values.
Y vamos a decirle que lo ordene de manera, supongamos, descendente. Vale. Ya, eso lo voy a guardar en una variable de R resultados 3. ¿Está bien? Y acá imprimimos. Print R3. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, R3. Veamos hasta ahí que sale. Mira aquí la cantidad de veces que un cliente aparece en la data. Ya, mira, por ejemplo acá me dice la cantidad de veces que un cliente aparece en la data. Mira, ¿qué me dice acá? Que el cliente con el código 16780, a ver, 16780. Mira, ¿cuántas veces se repite? Bueno, creo que son 5, ¿no? A ver, vamos aquí. Mira, 5 valores. 5 veces se repite. ¿Está bien? Y acá me está marcando. Y así, 16776 3 veces. 16776, ahí está, mira, 3 veces. ¿Está bien? La cantidad de veces que se repite, la cantidad de veces que un cliente aparece en la data. Que se repita, ¿no? Ya. Ahora, terminado con él, por ejemplo, yo quiero, por ejemplo, eliminar los valores duplicados. Quiero eliminar los valores duplicados. Vamos a poner acá un print solamente para guiarme. Vamos a poner acá eliminando valores duplicados. ¿Se ve? Valores duplicados. Para eso voy a poner acá data, ds, ¿no? ds punto, ¿qué más? Acá hay una función que se encarga de eliminar los valores duplicados. Veamos a ver, es draw, acá está, draw duplicate. Esa es la función que te elimina los valores duplicados. ¿De quién? De ds. Eso lo voy a guardar en una cuarta variable, resultados 4. Por lo tanto, acá vamos a imprimir dicha variable. ¿Ya? Ejemplo 4. Ahora vamos a ver. Ya, a ver. Ahí está, eliminando valores duplicados. Mira, va a eliminar los valores duplicados. ¿Ah? Mira, todos ellos, mira, los valores duplicados. ¿Ya? Bueno, y si quiero verlo a través de un archivo de Excel, para poder comprobar que efectivamente hay eliminado los valores duplicados, pues ya sabes, ¿no? En una variable, supongamos, de dataset, guarda el contenido de R4, por lo tanto, acá lo habíamos trabajado en los ejemplos anteriores, tranquilamente puedo trabajar con él, ¿no? Lo guardo, por ejemplo, en resultados 4, ¿está bien? Lo mando a un archivo de Excel, está, acá sería DS, está bien, al destino, perfecto, hoja 1, lo salvo y acá archivo 4. Ya, a ver, vamos a ver. Ejemplo 4. Ya, a ver, hasta ahí está imprimiendo, pero obviamente vamos a ver el archivo 4.
resultados 4. A ver, estamos viendo ahí. Estamos viendo a ver que el archivo 4, a ver, se ejecutó. Ahí recién ha generado el archivo 4, ¿no? Parece que hubo algo, algún problema por ahí. Sí, un momentito por favor. Mira, el ejemplo 4, a ver, un momentito. Ahorita voy a volver al código fuente. Ya, dice que, ya, perfecto, parece que está ahí todo bien. Resultados 4. Vamos a verificar el archivo 4, un momento. Está el archivo resultados 4. Ya, a ver, miren aquí. Este es el archivo resultados 4 que parece que se saturó cuando lo abrí directamente desde el PyCharm. Lo he abierto en la carpeta. Este es resultados 4. A ver, veamos si comparamos los datos. Por ejemplo, mire acá, por favor, en el archivo de, mire acá, en el archivo de clientes, algunos que los he pintado de color rojo, son los datos duplicados, ¿no? Son los datos duplicados, algunas que he pintado. Obviamente, ¿qué hace acá? Elimina esos valores. Mira, el que se repetía, ¿cuál era? Por ejemplo, mira, 16,776, 16,780, por lo menos a simple vista. Entonces, mira, 16,776, sus valores duplicados, está en el archivo 4, mira, 16 una sola vez, 16,780 una sola vez. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, veamos. Esto es el código, por favor. A ver, del último ejemplo, del archivo resultados 4. Ya, si ustedes desean, me dedico más arriba, díganme.
Ya, a ver muchachos, pásenme la voz. Más arriba, abajo, díganme. Así es. O sea, el asunto está en que obviamente hay que analizar la información que se tiene, ¿no? Con tranquilidad, ¿no? Profesor, Dime, a ver, te escucho. profesor, por ejemplo, ahorita solamente estamos eliminando o limpiando datos de datos enteros o numéricos, se podría decir. Pero, por ejemplo, si yo quiero limpiar datos líneas de texto, como por ejemplo caracteres extraños, tildes y cosas así, Ah, ya. eso también lo vamos a ver. Ya, para eso se puede ver en una próxima reunión, pero bueno, eso es Python o Pandas ya no lo consideran como un dato, como un dato perdido. Ya, entonces ahí habría que manejar ya procesos típicos que se encargan de, por ejemplo, generar bucles y a raíz de cada bucle, un bucle que recorra todos los registros y luego otro bucle, algo así como si fuera una matriz. Un bucle, si estamos hablando de un Excel, ¿no? Como una matriz, ¿no? Que recorre las filas y por cada fila recorre las columnas. Y a medida que va recorriendo, haga una búsqueda de caracteres especiales. ¿Está bien? Y bueno, obviamente, una vez buscado, puede reemplazarla, qué sé yo, ¿no? Pero el proceso en sí de búsqueda, Pandas, Python ya no lo considera como datos duplicados, sino pues como caracteres extraños, ¿no? Pero y bueno, todo ese proceso ya es a través de doble por lo menos, ¿no? Una para filas y otra para columnas, tipo una matriz. Claro. Sí, eso es lo que, porque Claro, ya Python no lo considera como valor perdido. Ya, pero vamos a ver qué se puede hacer con eso. De repente por ahí en la semana voy armando un ejemplo y comparto el ejemplo, ¿ya? Gracias. ¿Ya? Estamos, ¿no? Pero, o sea, como nuevamente ya no es un dato perdido, ¿está bien? Otra pregunta, por favor. Vamos bien, ¿qué tal? ¿Quedó claro? Más arriba, me ubico más arriba, abajo, usted dirá. A ver, ¿quiénes están ahí, aquí? A ver, Bobis, ¿se encuentra Bobis? ¿Qué tal, Bobis? ¿Todo bien? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Perfecto. Rosado, que está nuestro amigo Rosado. ¿No está Rosado? Ahí está, muy bien Rosado. A ver, dime Rosado, ¿qué tal? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna dificultad? Creo que estás teniendo problemas con la conexión, ¿no? La línea 15. Ah, ya, acá en la línea 15 lo que está haciendo es, como quiero conocer la cantidad de veces que un cliente aparece, o sea, y cómo saber, oye, un cliente, ah, ya, entonces hay que identificar al campo clave. Si el campo clave del cliente en esa data se repite, quiere decir que hay duplicidad, ¿no? Entonces, precisamente para eso pongo ts, el dataframe.groupby. Lo agrupo por quién? Lo agrupo por by, lo agrupo por el campo clave, que es el código del cliente.
Pero agrupado, acá le digo, ¿no? Que agrupe por el campo clave del total de datos, del conjunto de datos que exista, SAI. Entonces acá le digo, group by, perfecto, que agrupe, si lo veo de otra forma, que agrupe del conjunto de datos a través de SAI. De ese conjunto de datos, de ese bloque de información, que lo agrupe por este campo, por código de cliente. ¿No? Tú dirás, "Sí, pero ¿por qué necesita agruparla por código de cliente?". Es que es el campo clave que me va a permitir identificar si hay valores duplicados. Y luego, acá le voy a indicar que los datos de toda esa información aparezca ordenado, ya sea de manera ascendente o descendente. ¿Por qué? Porque esa información que se está repitiendo se va a guardar en una variable, para que acá esta variable lo pueda imprimir, ya sea ordenado de manera ascendente o de manera descendente. Entonces, ahí sería el tamaño de todos los datos de la columna. Toda O sea, sí. Es como la suma de todos los... es como un count, ¿no? Es como un count. Y cuenta el total de registros. Ah, ya. El número de registros. Ajá. Que hay en registros está ahí. Así es. De esos Ah, registros, que lo agrupe por el campo clave. No lo agrupo por otro campo, porque otro campo sí se puede, lo típico es que se repitan, ¿no? ¿Sí o no? Otros campos, no sé, pues imagínate edad o de repente país, qué sé yo, provincia, eso sí se puede repetir, ¿no? Es lo común. Pero si en la data hay un código de cliente que se repite, pues ahí ya estaríamos considerando como un valor inválido, ¿no? Entonces la idea es o sea, esto, no me estoy entendiendo del todo. ¿Esta línea cómo se ejecutaría? ¿Del final hacia el inicio? a ver O sea, cuál. primero viene en ascendente todos los datos del archivo, digamos. Claro, lo que pasa es que acá, fíjate, pero acá solamente acá, mira, primero, o sea, aquí donde dice cantidad de veces, por ejemplo, aquí, a ver, acá solamente va a mostrar los resultados, De ¿está las bien? columnas últimas. Claro, pero que agrupado por él, ¿no? O sea, agrupado por este campo, ya. Pero, bueno, o sea, se supone que agrupado por él, ¿está bien? Primero, a través de un site le digo que cuente, que haga un recuento de todo ese conjunto de información. De ese conjunto de información, que estoy usándolo a través de un site, le estoy indicando que agrupe por el primer campo, código de cliente. Ya, pero ahora como podría ser necesario que lo puedas mandar a un archivo de Excel, le digo que esa data aparezca ordenada, ¿no? Que lo ordene, ya sea en este caso de manera ascendente, verdadero, o descendente, como en este caso falso. ¿Está bien? Entonces, ojo aquí. O sea, acá, por ejemplo, si tú le das, supongamos, si le dieras acá haciendo mención al data frame, si hace mención al data frame.site, te va a identificar toda la data. Y luego con sort value lo que estás haciendo es ordenarla, si está en verdadero de manera ascendente, o si no, si está en falso de manera descendente. Pero ahí solamente estoy ordenando la data que existe en un data frame. Ya, pero ahora me interesa pues me interesa conocer me interesa conocer un resumen de esa data. Entonces para eso precisamente trabajo con GroupBy, ¿no? Donde le digo que agrupe de esa información, agrupe por este campo.
Claro, pero la pregunta, profesor, ¿esa información qué sería? ¿Todas las columnas, o sea, todo el archivo? Claro, o sea, supone que es toda la información, claro, todo. Ya, ya, ya. Todo, claro. Por eso acá tienes el método 6 que agrupa, que identifica toda la data. Vale, vale. Sí, ¿Sí? profesor, ya, listo. Gracias. Cierro la duda. Gracias. Sí, o sea, ahí te lee toda la data, todo. Ujú. Ya. Y de eso, es una variable, ¿no? Que está arriba. Ya. Ya, a ver, no sé si preguntamos bien. Entonces acá, por ejemplo, solamente si le das acá un site, mira aquí, a ver, por ejemplo aquí, obviamente haciendo mención al DS, acá, ¿qué estoy haciendo? Acá está ordenando los datos, está ordenando toda la data del data frame de manera ascendente o de manera descendente. Ah, ya, perfecto, ahí lo ordena, pero si yo previamente acá le digo que de ese conjunto de información, le digo que lo agrupe por este campo, ¿está bien? Es Claro, igual claro. que Sí, yo lo si yo entiendo. agrupara, por ejemplo, acá, imagínate por sexo, Sí, entonces sí, quiere sí. decir que acá va a aparecer pues los dos grupos, los dos segmentos, ordenado por, bueno, de manera ascendente o descendente, según sea el caso, ¿no? Ya, profesor. Sí, sí, ahora ya lo entendí. Gracias. Ya está. Ya, perfecto. Entonces, a ver, ¿qué más? A ver, ¿quién más? Yana Vilca, ¿está ahí Yana Vilca? Yana Vilca, ahí está, muy bien, Yana Vilca, ¿quedó claro? Yana Vilca, ¿quedó claro Yana Vilca? Acá, Rosado, a ver, Rosado dice ordenar por otras columnas. Acá, Rosado, cuando tú vas a aplicar esta propiedad sort variable, acá siempre que tú agrupes por un campo, siempre lo vas a ordenar por este campo agrupado. Ya, siempre por este campo agrupado. Porque por este campo agrupas, por lo tanto se ordena por él. Ya, pero sin embargo esta propiedad sort value no solamente se aplica a un conjunto de datos que hayas agrupado previamente. Simplemente esta propiedad sort value también lo puedes aplicar directamente a un data frame y ordenar los datos por cualquier columna. ¿Y cómo se aplica eso? La estructura DS, que es el data frame, entre corchetes el nombre del campo, punto sort value. ¿Ya? O sea, si tú quieres ordenar por cualquier otra columna, aunque ya escaparía lo que estamos haciendo en este caso, sería el data frame, entre corchetes, el nombre del campo. El nombre del campo, punto sort value. De esa manera lo ordenas ascendente de manera descendente. Lo guardas esa información en una variable e imprimes, ¿no? Pero acá, para este ejemplo, donde quiero conocer la cantidad de veces que aparece un cliente en la data, siempre tienes que ordenarla, o sea, se ordena por el campo por el cual está agrupado. Ya, ok. A ver, Aponte, Panduro, Duras, Núñez, Timoteo, Cubas, Rado se encuentra.
Prado. Flores. Perfecto. Profesor, una consulta. Dime, Flores. En el grupo hay... No, profesor, Timoteo. Yo, Ah, ya. John Timoteo. Dime. Sí, pero es una consulta. Creo que en el grupo hay también se le puede poner como un parámetro entre corchetes al lado del paréntesis. A ver, otra vez no te escuché bien, estaba entrecortado. Dime, por favor. Entonces tengo un poco de duda. A ver, ¿podrías repetir tu Sí, pregunta, por favor? el grupo ahí se pone, bueno, dentro. Ujú. Sí, en el grupo ahí usted dentro pone los paréntesis y al costado pone corchetes. Y ahí como que asigna otro, otro, otro tributo o algo así, ¿no? Tengo una duda con respecto a eso, porque yo entiendo que ahí lo agrupa por el customer key, Ya. pero cuando le agrega, por ejemplo, al costado de los paréntesis, corchetes, en este caso es diferente porque no sé si me dejo entender. Ah, ya. O sea, ¿es por qué corchete, por qué paréntesis, algo así? Sí, ajá. Al costado del grupo ahí también ponía en algunos ejemplos corchetes y dentro de los corchetes ponía... ujú. Claro, lo que pasa es que, ajá, ¿cuál es la diferencia, no? Es que acá normalmente, si recordamos sesiones anteriores, yo colocaba un group by, corchete y colocaba los campos, ¿no? ¿Está bien? Y luego de hacer mención a los Sí, campos, colocaba una función. Ya, ese es la sintaxis cuando vas a hacer un cálculo estadístico. Cuando vas a calcular la media, la mediana, la moda. ¿Está bien? O sea, la sintaxis de cierta forma ya. varía un poco en función de las operaciones, ¿no? Entonces, siempre que tú quieras hacer un cálculo estadístico, Ah, ya. usa los corchetes haciendo mención al campo y terminado con el punto, el nombre de la función. Ya, eso es netamente para cálculos así estadísticos, ¿de acuerdo? Pero netamente para poder... Claro, para que la grupo en función de ese, ¿no? así es. Ah, ya, claro, parece. Ese esquema así, ¿ya? Ok, a ver, Sabrina, Jennifer, dudas, Sánchez, Aliaga, ¿todo claro? Todo claro, profe. Ya, ok, listo muchachos, entonces, ya, ahí lo dejo descansar ya, entonces, continuamos, esta es la primera parte de este tema y lo que viene ya es la aplicación de los algoritmos, ¿ya, de acuerdo? Ok muchachos, entonces, ahí nos quedamos, cuídense, nos vemos el próximo viernes. Saludos, profesor, gracias. Ya, ok, cuídense, nos vemos, chao, chao. Buenas noches, profesor. Ok, chao Sabrina, chao Jenny. Buenas noches, profesor. Saludos, buenas noches, profesor. Cuídense, chao. No salgan de casa, por favor. Cuídense.